Tiene como finalidad el exponer, por un lado, cómo dentro del psicoanálisis, el planteamiento teórico que ha surgido a través de su historia y a través de sus autores angulares, dio y está dando una clínica de tipo nosográfica, en la cual se pretende comprender al sujeto mediante ciertas estructuras clínicas, estructuras que pretenden dar cuenta de los deseos, pulsiones, mecanismos de defensa, etc., de los cuales el sujeto hace uso y que lo caracterizan como único y singular, configurando su propio sujeto del conocimiento por parte del psicoanálisis. Véase aquí cómo se empieza ya a mostrar una contradicción, el que un cierto tipo de estructura da cuenta de la singularidad del sujeto. En segundo lugar, me propongo relacionar esta práctica psicoanalítica con la médica, en la medida en que dichas prácticas se encuentran, tocan y convergen en lo que ha sido sujeto de análisis por parte de investigaciones de Michel Foucault y lo que conlleva relacionarlo con las relaciones de poder. Esto haciendo referencia a las técnicas disciplinarias y el biopoder, profundizando en cómo ciertas prácticas analíticas responden a una función de dominio por parte del psicoanalista hacia el analizante, o mejor dicho, a una imposición que lleva a una práctica normativizadora de los diferentes ámbitos que atraviesan al sujeto, como la sexualidad, el deseo y la subjetividad. Pienses aquí en Lacan y el estadio del espejo como formador de la función de yo, que pretende ser una regla universal, la cual dice que todo sujeto ha de pasar por esta experiencia y que tendrá como resultado la formación del yo, en donde evidentemente se guarda una gran relación con el drama edípico y la función paterna. Bueno, como tercer y último punto, intentaré tocar el tema de la subjetividad e historicidad, de cómo determinado momento histórico trae consigo una determinada o particular construcción subjetiva. Esto como respuesta a las problemáticas planteadas anteriormente, en donde no buscaré desechar conceptos propuestos en el seno del psicoanálisis, sino solamente problematizarlos a la luz de lo que algunos autores llaman nuevas subjetividades o nuevas construcciones subjetivas. Busco así estructurar y perfilar problemáticas complejas del psicoanálisis para que puedan ser apreciadas desde un punto de vista diferente. Bueno, pasaré a hablar de la nosografía. Hay que ver hasta qué punto están dispuestos ciertos psicoanalistas a llevar el paradigma Pernepsi, perversión, neurosis y psicosis, para poder mantenerlo en pie. Por ejemplo, el asegurar que hoy en día la ley paterna es ostentada por el Estado y que de esa manera no hay una forclusión de la misma, ya que si se dijera que no hay quien imponga esta ley y se diese dicha forclusión de manera casi general, se estaría también aceptando una sociedad delirante, una sociedad de psicóticos, y es a mi ver ahí que se da el ajustamiento del concepto para poder seguir manteniendo la función paterna como piedra angular de la formación de la subjetividad. Esta cuestión Pernepsi es a la vez una construcción de un sujeto del conocimiento y una lejanía con la que se le percibe, en donde esa teoría se convierte en un horizonte donde todos pueden y están situados, ya sea en la neurosis, en la perversión o en la psicosis, y donde a partir de esto el sujeto se hace consistente para el trabajo en análisis, ya que ciertas estructuras tienen formas comunes de desear, un indicio de norma social en el sujeto, una voluntad de saber, en palabras de Foucault, que se le es impuesto al sujeto del conocimiento de la doctrina psicoanalítica, y que si bien lo que se buscaba con esta nosografía era que dichas estructuras clínicas dieran cuenta de unas formas de subjetividad, de la manera en que éstas se constituyen y se hacen presentes, se terminó por caer en lo contrario, convirtiendo las supuestas subjetividades en estructuras, que reduciéndose a ser simplemente eso, una forma típica, han dado lugar a una deformación estática y lineal, cayendo en una universalidad ahistórica de la subjetividad. Y bueno, ya que si algo es de lo que podría dar cuenta un análisis, es totalmente de lo contrario, de la singularidad del sujeto y subjetividad. Y lo mismo pasa con el horizonte gay y lésbico, que al haber sido ubicados en la nosografía perversa, estas clasificaciones comienzan a fosilizarse y las convierten en referencias estables con las cuales pretenden contar. No solo cuestiona aquí el hecho de que se cuente con dichas referencias, sino también el que se tomen como cartas bajo la manga de los psicoanalistas, quienes hacen uso de ellas para un supuesto dar cuenta tanto de las problemáticas del sujeto, que las problemáticas del sujeto relaten análisis, como para otorgar una especie de personalidad estable y lineal en el sentido del desarrollo. Cito Jana Luz, dice, respectivamente la heterosexualidad, la perversión y el transexualismo, salvo que se asumiera una política del avestruz, ya no podemos actuar como si estos términos y otros más describieran pertinentemente una realidad estable, universal, una esencia, una característica del psiquismo humano en toda su generalidad, válida, como dice Charcot, con respecto a la crisis histérica engañándose en todos los tiempos y en todos los lugares.
Bueno, no creo que la respuesta a esta problematización de lo sexual y de las estructuras clínicas pase por aceptar que todas las preferencias sexuales o de género sean iguales, un pase por la normalización de las prácticas sexuales, sino más bien tendría que buscarse una desnormalización por la vía de que ninguna práctica sexual y constitutiva del sujeto es igual que otra. Aquí volviendo sobre el estadio del espejo de Lacan antes mencionado. Bueno, ya que esto permite el advenimiento de la diferencia en cuanto que es parte de lo singular y de lo constitutivo del sujeto, teniendo cuidado de no caer en un humanismo del mismo, el cual trataremos adelante. Bueno, la caída de las técnicas disciplinares y el biopoder. Lo que Deleuze y Guattari intentaron mostrar, a mi parecer, en su Antiedipo, es que el triángulo madre, padre e hijo no revela una verdad atemporal y de naturaleza constitutiva humana, sino al Edipo como una verdad que tuvo lugar en un determinado momento histórico. Viéndolo desfasado de su temporalidad, el Edipo se convierte en un instrumento de limitación e imposición que los psicoanalistas utilizan para dar cuenta de un supuesto deseo y hacerlo encajar en una estructura familiar que se dio en la sociedad burguesa victoriana en determinado momento histórico. El Edipo no es entonces ya el deseo secreto en nuestro inconsciente, sino una forma que el psicoanalista impone en la cura a nuestro deseo y a nuestro inconsciente. Podemos ver cómo en la práctica psicoanalítica, donde se veía posible esta imposición solamente por el sujeto de supuesto saber, estaba ahí mismo, por otro lado, muy dentro de otros aspectos de su práctica, como en el Edipo de la interpretación, ya tan reformulada y teorizada, al igual que en otras tantas nosografías, usadas estas como instrumentos de poder médico y psicoanalítico sobre el deseo y el inconsciente del sujeto. Ya Foucault avecinaba en la medicina un saber que se lleva a la práctica de la dirección del loco, que debe estar ajustado a un saber sobre la enfermedad mental, un análisis, una nosografía, una etiología de la enfermedad mental. ¿Habrá diferencia alguna de este tipo de dirección por parte del médico y la dirección que un psicoanalista da? Pero si el analista no da dirección, dirán, la propia experiencia del análisis, desde el aspecto de la intervención del psicoanalista, da dirección, ahí donde hace su intervención y apuntala en análisis. Sin embargo, esto no quiere decir que todo análisis es una práctica de la dirección del loco. Solo habremos de entender al análisis como técnica de dirección aquel que base sus intervenciones en modelos nosográficos. Es decir, aquel que haga del discurso del sujeto un panorama completamente esquematizado, en donde la finalidad ha de ser identificar si el sujeto es un psicótico o un neurótico para saber de qué manera y hacia dónde se va a intervenir con él. Se puede ver que la práctica del analista va mucho más allá del poder comprender al sujeto y a sus estructuras clínicas. Pasa, según Foucault y después desarrollado por Jean Alous, por un componente espiritual de la epimeleia, que es el cuidado de sí, como una condición de acceso a la verdad por parte del sujeto, ya que después de todo, no es cierto que el punto nodal de la resistencia al poder se encuentra en la relación de sí consigo mismo, y con esto me refiero al acceso a la verdad como proceso en el cuidado de sí, una hermenéutica de sí. Habiendo dicho lo anterior, debemos de cuidar el no caer en pos de un sujeto humanista, un sujeto tan trascendente que por principio debería escapar a toda clasificación e intervención. No opto por este sujeto humanista, sino que propongo alejarse un poco del marco referencial nosográfico para así poder replantear al sujeto del conocimiento y a su relación con las dinámicas y relaciones de poder que en el análisis y en otros campos se pueden dar. Lo histórico-social de la subjetividad. Nótese que el apartado versa lo siguiente: lo histórico-social de la subjetividad y no lo histórico-social en la subjetividad. ¿Por qué será importante hacer ver y tomar en cuenta esta diferenciación de enunciados, en donde las preposiciones juegan con la relación que tienen entre sí lo histórico-social y la subjetividad? Primeramente, porque si se dijera lo histórico-social en la subjetividad, se estaría haciendo el énfasis y partiendo en un primer momento de que la subjetividad es algo que ya se da con cierta independencia de las prácticas sociales y el espacio temporal del sujeto. Esto sería como una sustancialización del sujeto. Y que en este sujeto, ya dado de manera definitiva o ya constituido subjetivamente, las condiciones económicas, sociales, políticas e históricas no hacen sino depositarse o imprimirse en él. O sea, un sujeto en el cual se imprimen sus condiciones históricas como reflejo de su entorno. Pero si por otro lado tomamos el enunciado, lo histórico-social de la subjetividad, y hacemos énfasis en la proposición de, se hace una relación de pertenencia por parte de la subjetividad hacia lo histórico-social, una relación que abre la posibilidad a poder ver cómo es que las prácticas sociales pueden llegar a engendrar formas totalmente nuevas de sujetos y por ende de sujetos del conocimiento para el psicoanálisis, rompiendo así lo estático y lineal de algunas perspectivas de la subjetividad, en donde ya he mencionado,
en donde, como ya he mencionado, se cae en una universalidad inmutable de la subjetividad. El mismo sujeto del conocimiento es ahora ya un poseedor de una historia, y se excluye la preeminencia de un sujeto del conocimiento dado definitivamente. Hay autores como Daniel Robert Dufour en Locura y Democracia que intenta ver cómo es que se produce a través de un cambio histórico la constitución de un sujeto cambiante, un sujeto que se constituye en el interior de esa historia y como la historia se funda y se vuelve a fundar por y en ella misma. Es a partir de ciertas reglas de juego e interacción del sujeto con su coyuntura que se puede ver la singularidad de las subjetividades nacientes o fundadas en ese momento y por esas prácticas que la defienden. Llegamos pues al punto nodal de una propuesta, que es las condiciones políticas, económicas, de existencia e históricas del sujeto no son un algo que deba de separarse del sujeto del conocimiento, sino todo lo contrario, que mediante estas especificidades es a través de lo cual se forman las subjetividades y en consecuencia los sujetos del conocimiento respectivos de cada ciencia, o por lo menos de las ciencias sociales y del psicoanálisis en este caso, pudiendo así romper y zafarse de lo que en realidad habrá que separarse, de la concepción del sujeto del conocimiento estático e inamovible, que ha permanecido así y que es parte de una serie de saberes que se multiplicaron en pos del surgimiento de las llamadas ciencias humanas y del hombre como objeto de estas que han permanecido hasta ahora como un sujeto del conocimiento originario y absoluto, sustancializado. Y bueno. Bueno, muchas gracias, Andrés.